Mi nombre es Elena, tengo 30 años y soy enfermera en el área de urgencias de un hospital grande en la Ciudad de México. A finales de noviembre me tocó doblar turno. Salí del hospital con el cuerpo hecho pedazos, pero con una idea fija en la cabeza: llegar a la convivencia en casa de mis papás, sentarme un rato con ellos y por una vez sentir que no todo en mi vida era trabajo y cansancio. No imaginaba que esa noche me iban a dejar fuera de la mesa, que terminaría comiendo sola y que al día siguiente iba a escribir un mensaje que cambiaría todo. Mi papá, Miguel, tiene 58 años. Trabajó toda su vida en la construcción. Es de esos hombres que se levantan antes del amanecer, regresan tarde y aunque les duela todo el cuerpo, nunca se quejan. Pero en noviembre del año anterior tuvo un accidente. Estaba en una obra cuando resbaló de un andamio y cayó mal. El golpe le destrozó los ligamentos del brazo derecho. El seguro médico cubrió una parte, pero ya sabes cómo funciona eso. Te ayudan lo mínimo, y el resto lo terminas pagando tú. Después vino lo peor: cirugía, rehabilitación, medicamentos, traslados. 3 meses completos de terapia física que parecieron eternos. Y aún así, su brazo nunca volvió a ser el mismo. Ya no podía cargar más de 10 kilos sin dolor fuerte, ni hacer los movimientos repetitivos que exige la construcción. Su jefe lo entendía, pero también fue honesto. En obra no hay puestos ligeros para alguien con el brazo así. Un día, simplemente dejaron de llamarlo. Al final, mi papá consiguió trabajo como vigilante de medio tiempo en una primaria pública. A veces le daban 25 horas a la semana, a veces menos. El cambio de ingresos fue brutal. Antes del accidente, él llevaba a casa entre 55,000 y 70,000 pesos al mes. Ahora, con suerte, ganaba 8,000 pesos. Mi mamá, Patricia, trabajaba medio tiempo en un supermercado y ganaba 9,000 o 10,000 pesos. Entre los dos apenas alcanzaba para lo básico. Pero había un problema más grande. La casa. Mis papás tienen una casa de 3 recámaras en Naucalpan. Una casa bonita, de esas por las que mucha gente trabaja toda la vida. La hipoteca era de 28,000 pesos al mes. Cuando el ingreso de mi papá se desplomó, esa cifra se volvió una pared imposible de cruzar. Al principio tenían algunos ahorros. Pero entre lo que no cubrió el hospital, las medicinas y la rehabilitación, ese dinero desapareció. Y entonces empezaron los atrasos. 3 meses después de que mi papá empezó su trabajo como vigilante, nos llamaron a una reunión familiar. Era un domingo de marzo. Llegó mi hermana Sara con su esposo Marco y sus 2 hijos, Tomás, de 6 años, y Emilia, de 4. Sara tiene 32 años, 2 más que yo. Y desde que tengo memoria, siempre ha sido la favorita de mi mamá. No es algo que alguien me haya dicho directamente. Simplemente se nota. Marco trabaja en sistemas para una empresa grande en Santa Fe. Gana muy bien. A ellos nunca les falta nada. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor. Mi papá estaba incómodo. No dejaba de sobarse el brazo lesionado, como si le diera pena tener que pedir ayuda. Mi mamá trataba de contener las lágrimas, pero su voz igual se quebraba. «Tenemos que hablar de la casa», dijo. Y soltó la frase que me apretó el pecho. «Vamos 3 meses atrasados con la hipoteca. Ya llegó otra carta del banco». Sara reaccionó enseguida, como si ya tuviera preparado su discurso. «Yo quisiera ayudar, pero con los niños, la escuela y todo, ahorita no podemos». Yo estuve a punto de decir algo. Porque sabía perfectamente que los papás de Marco siempre los han ayudado. Su papá tiene varios talleres mecánicos, y cuando ellos compraron su casa les dio el enganche. Además, pagan la escuela privada de los niños, una de esas que cuesta casi como pagar otra renta. Pero nunca dije nada. Sara se pone muy a la defensiva con ese tema. Mi papá entonces me miró a mí. Tenía los ojos cansados. «Elena, tú no tienes hijos ni esposo. Tu trabajo paga bien. ¿Crees que podrías ayudarnos un tiempo?» Me quedé callada. ¿Qué iba a decir? «¿Cuánto necesitan?», pregunté. Mi mamá respiró hondo. «Unos 23,000 pesos al mes. Con eso casi cubrimos la hipoteca. Nosotros vemos lo demás». Yo ganaba bien para mi edad, sí, pero no era millonaria. En un mes normal, después de renta, transporte y gastos, me quedaban 18,000 o 20,000 pesos para vivir. Si les daba 23,000, mi vida iba a quedar al límite. Pero aún así hice cuentas mentalmente. Si tomaba más turnos. Si trabajaba fines de semana. Si doblaba turnos.
Podía hacerlo. Está bien, dije finalmente. Pero es temporal. Claro, hija, respondió mi mamá apretando mi mano. Solo en lo que tu papá se levanta otra vez. Eso fue hace un año. Un año entero viviendo prácticamente dentro del hospital. Doblando turnos. Trabajando 60 o hasta 70 horas por semana. Había días en que ya ni sabía qué día era. En agosto quería tomar vacaciones, aunque fuera unos días. Pero las cancelé porque mi mamá dijo que se había descompuesto algo en la casa y necesitaban dinero para arreglarlo. Al principio, mis papás estaban agradecidos. Cada mes que les hacía la transferencia, mi mamá me llamaba. Gracias, mija. Eres una bendición. Mi papá también decía. Te voy a pagar todo, Elena. En cuanto me acomode. Pero después de unos meses, esas llamadas dejaron de llegar. La gratitud desapareció. Y lo que vino después fue peor. Empezaron a exigir. Si me tardaba 2 días en transferir, mi mamá ya me estaba llamando. ¿Qué pasó con la transferencia? ¿Ya la hiciste? Ni un ¿cómo estás? Ni un todo bien. Mientras tanto, mi propia vida se estaba cayendo a pedazos. Mi coche, un Honda 2015, tenía casi 290.000 kilómetros. El aire ya no enfriaba bien. Los frenos hacían ruido. Y una luz del tablero llevaba meses encendida. Quería cambiarlo por un seminuevo, pero cada peso extra iba a la casa de mis papás. Yo vivía en un departamento pequeño de una recámara. Ni siquiera lo disfrutaba. Solo llegaba a dormir y bañarme. Mis compañeras empezaron a notarlo. Una semana antes de todo, mi jefa Adriana me habló aparte. Te ves muy mal, Elena. Estás agotada. Yo solo sonreí. Estoy bien. Solo necesito el dinero por ahora. Lo más difícil era ver a Sara. Ellos acababan de comprar una camioneta nueva. Marco había recibido un ascenso. Y ahora estaban hablando de poner una alberca en su patio. Sara subía fotos todo el tiempo, viajes, cenas, clases de baile de Emilia, fútbol de Tomás. Yo quería alegrarme por ellos, de verdad. Pero también dolía. Porque mientras ellos vivían así, yo estaba contando cada peso. Hasta que llegó finales de noviembre. Ese día venía de un turno doble brutal. Entré al hospital a las 7 de la mañana del día anterior y salí a las 11 de la noche. 16 horas seguidas. Pacientes. Notas. Familiares enojados. Emergencias. Apenas me senté en todo el turno. Dormí unas horas, y luego manejé directo a casa de mis papás. Lo único bueno era que no trabajaba hasta el día siguiente al mediodía. Por fin podía pasar la noche con mi familia. Cuando llegué, vi varios coches afuera. La camioneta de Sara. El coche de Marco. Y otros 2 que reconocí. Eran de los papás de Marco y de su hermana Carla con su esposo. La casa estaba llena. Desde afuera se escuchaban risas y voces. Eso siempre me hacía sonreír. Toqué el timbre. Mi mamá abrió. Y su cara cambió, pero no de alegría. Elena, ¿qué haces aquí? Me quedé confundida. Pues la convivencia, mamá. Como siempre. Ella suspiró incómoda. La verdad, no te estábamos esperando. Aún así entré. Era mi familia. Todos estaban en la sala riendo y platicando. Levanté la mano intentando sonar normal. Hola. Me sentía terrible con el uniforme, el pelo recogido y la cara cansada. Pero sonreí. Entonces mi mamá dijo algo que no esperaba escuchar. Ya van a servir la comida. No había comido desde la mañana del día anterior. Lo único que había probado eran unas galletas de la máquina del hospital. Ya casi nos vamos a sentar, dijo mi mamá. Y luego añadió con un tono extraño. Pero hay un problema. Volteé hacia el comedor. La mesa estaba perfectamente puesta, mantel bonito, platos, vasos, servilletas dobladas. Desde la cocina llegaba el olor a arroz y algo horneado. Conté los lugares. Luego conté a las personas. Mi mamá, mi papá, Sara, Marco, Tomás, Emilia, Roberto, Linda, Carla y Daniel. 10 personas. Más yo 11. Sentí que se me helaba el cuerpo. ¿Y yo dónde me siento? Pregunté casi sin pensar. Mi mamá miró a mi papá. Mi papá bajó la mirada. Después mi mamá volvió a mirarme. Pues, ya no hay lugar, dijo. La mesa es para la visita y la verdad no pensamos que ibas a venir. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo que no pensaron que iba a venir? Dije, siempre vengo. Nunca falto.
Sara soltó una risa corta, como si yo estuviera exagerando. Es que siempre estás metida en el hospital, dijo. Pensamos que otra vez no ibas a llegar. Respiré hondo, tratando de no llorar ahí mismo. Yo me organicé para venir, dije. Tenía ganas de estar con ustedes. Mi mamá levantó la barbilla y su voz se volvió fría. Pues ya no se puede. Aquí no haces falta. Si quieres comer, sírvete un plato y te lo llevas a tu cuarto, o comes en la cocina. Me quedé completamente quieta. Por un segundo pensé que había escuchado mal. La misma mujer a la que yo llevaba un año ayudando a pagar la casa me estaba diciendo que no hacía falta. Que comiera sola. Sara volvió a reír. Pues si no llegaras tan tarde, Elena, no te ganaban tu lugar. Yo venía de 16 horas seguidas en urgencias. Trabajando para pagar la hipoteca de esa casa. Y entonces pasó lo más humillante. Marco se rió. Roberto también. Sara se reía encantada. Linda sonrió con incomodidad, como sin saber qué hacer. Carla miró a Daniel incómoda y él bajó la mirada. Los niños también se rieron porque escucharon a los adultos. Y en ese momento lo entendí. Yo ya no era familia. Yo era la que pagaba. Servía para el dinero, no para sentarme en la mesa. Agarré mi mochila y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie dijo espérate. Nadie dijo perdón. Nadie dijo ponemos otra silla. Nada. Ellos ya estaban pasando a lo suyo. Roberto preguntando por el fútbol. Linda diciendo que la mesa se veía preciosa. Yo salí, me subí a mi coche y me fui. Cuando llegué a mi departamento me di cuenta de algo todavía más triste. No tenía comida. Yo pensaba cenar con mi familia. Terminé haciendo una sopa instantánea y me senté en mi mesita mirando el estacionamiento, con el silencio encima, tratando de entender qué acababa de pasar. Mi celular estaba ahí, quieto. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada preguntando dónde estaba. Nada de ¿llegaste bien? Seguramente ni notaron que me fui. Como a las 7 de la noche tocaron mi puerta. No esperaba a nadie. Por un segundo pensé que tal vez eran mis papás viniendo a pedir perdón. Pero no. Era la señora Chen, mi vecina de enfrente. Tiene como 75 años. Llegó a México hace muchos años. Habla español con acento, pero se entiende perfecto. Yo a veces la ayudo con cosas de salud, le tomo la presión, le reviso el azúcar, le pongo la insulina cuando le tiembla la mano. Ella siempre quiere pagarme, pero yo nunca le acepto nada. Esa noche estaba bien arreglada, con un vestido bonito. Traía un plato tapado, todavía caliente. Elena, me dijo con voz suave. Hoy todos se juntan con la familia, ¿verdad? Asentí. Yo hice comida de más. Pensé que tal vez no alcanzaste a cenar. Me quedé sin palabras. Una persona que casi no me conocía se había acordado de mí. Muchas gracias, dije, sintiendo que se me quebraba la voz. Me entregó el plato. Usted trabaja mucho en el hospital. Tiene que comer bien. Cuando se fue, cerré la puerta y me quedé ahí con el plato en las manos. Y entonces me derrumbé. Lloré como no había llorado en meses. No fue una lagrimita. Fue llorar de verdad. Me sentía agradecida y al mismo tiempo llena de coraje. Porque una vecina me trató mejor en 5 minutos que mi propia familia en un año. Comí lo que me llevó la señora Chen. Estaba delicioso. Comida de verdad. Hecha con cuidado. Después me dormí. Dormí 10 horas seguidas, algo que no me pasaba desde hacía muchísimo tiempo. El viernes por la mañana desperté y lo primero que hice fue agarrar el celular. Seguía en silencio. Ni mi mamá. Ni mi papá. Ni Sara. Nada. Me hice café y me senté a pensar. Un año entero matándome trabajando. Cancelando vacaciones. Viviendo al límite. ¿Y para qué? Para que me humillaran delante de todos. Ahí tomé una decisión. Abrí la aplicación del banco. Busqué las transferencias automáticas que tenía programadas. 23,000 pesos al mes para la hipoteca. 6,000 para gastos de la casa. Las cancelé. Después escribí un mensaje para mi mamá. Ya entendí que en esta familia yo no hago falta. A partir de hoy ya no voy a pagar ni hipoteca ni gastos. No me busquen. No quiero seguir en contacto. Lo envié antes de pensarlo demasiado. Luego bloqueé números. El de mi mamá. El de mi papá. El de Sara. El de Marco. También los bloqueé en redes y en WhatsApp.
No quería excusas. No quería manipulación. No quería perdones falsos. Y lo raro fue que después de hacerlo sentí alivio. Como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Me preparé un desayuno completo, huevo, pan, un poco de tocino. Cosas simples. Pero eran para mí. Ese mismo día regresé al hospital. Fui a hablar con el coordinador de enfermería. Licenciado Ramírez, a partir del próximo mes ya no voy a poder tomar tantos turnos extra. Me miró sorprendido. En serio, llevas casi un año agarrando todo lo que se abre. Mi situación familiar cambió. Él asintió. Te va a hacer bien volver a un horario normal. Ese día tuve uno de los mejores turnos en meses. Tenía energía. Hablé con los pacientes con calma. Hasta bromeé con mis compañeras. Adriana me dijo. Ya te ves como tú otra vez. Pasaron 2 días. El domingo por la tarde escuché gritos en el estacionamiento. Me asomé por la ventana. Ahí estaban mis papás. Ese fin de semana vencía el pago grande del mes. Por eso estaban ahí. Desesperados. Cuando me vieron, mi mamá se acercó llorando. Elena, por favor. Llevamos 2 días buscándote. Los bloqueé, dije tranquila. Mi papá estaba rojo de coraje. ¿Cómo se te ocurre dejar de pagar la hipoteca? Vamos a perder la casa. Lo miré sin levantar la voz. Debieron pensarlo antes de decirme que no hago falta y mandarme a comer sola. Mi papá abrió las manos. Estábamos jugando. Era una broma. Lo miré directo. Trabajé 16 horas seguidas ese día, dije. ¿Saben cuántos turnos extra metí el mes pasado? Se quedaron en silencio. Ni siquiera lo saben, continué. Porque nunca preguntaron. Solo esperaban que el dinero apareciera. Mi mamá empezó a llorar. Perdón, Elena, me pasé. Pero enseguida añadió. Pero de verdad no podemos con la casa sin tu ayuda. Entonces debieron tratarme como familia, no como banco. Me di la vuelta y regresé al edificio. 1 hora después recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era Sara. ¿Qué te pasa? Mamá y papá están destrozados. Solo dejé de ser el banco de la familia. Van a perder la casa por tu culpa. No. Si la pierden es porque no pueden pagarla. Sara suspiró. Fue una broma. Estás exagerando. Yo lloré sola en mi departamento, le dije. Cené sopa instantánea mientras ustedes comían con la familia de Marco. Silencio. Mamá tiene ataques de ansiedad, dijo finalmente. Tienes que seguir pagando. Entonces ayúdalos tú. No puedo. Tengo 2 hijos. Si puedes. No quieres. Respiré hondo. Ya estuvo, Sara. Colgué. Y también bloqueé ese número. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas. Parientes que casi nunca aparecían empezaron a llamarme para regañarme. Continuará, los días siguientes fueron un desfile de llamadas. Mensajes por WhatsApp, llamadas de números que no tenía guardados, audios de parientes que casi nunca hablaban conmigo. Una tía diciéndome que la familia es sagrada. Un primo mandando un audio sobre la vergüenza que yo estaba causando. Un tío escribiendo un mensaje larguísimo diciendo que yo era egoísta. Escuché todo y bloqueé todo. Y algo me quedó muy claro. Había muchos para señalarme, pero ninguno para poner un peso. Mientras tanto, mi vida empezó a mejorar casi de inmediato. Al dejar de doblar turnos, sentí que me volvió el aire. Por fin tuve tiempo de ir al súper, de cocinar comida de verdad, de limpiar mi departamento como no lo hacía desde hacía meses. Incluso fui al cine con Adriana, mi jefa. Una tarde tranquila. Era la primera salida así en más de un año. Y lo mejor de todo, el dinero volvió a alcanzarme. El primer mes después de cancelar las transferencias, después de pagar todos mis gastos, me sobraron casi 25,000 pesos. No veía esa cantidad libre en mi cuenta desde antes del accidente de mi papá. Con esa calma hice algo que llevaba meses soñando. Fui a ver autos. Encontré un Honda Civic 2019 seminuevo, con unos 56,000 kilómetros. Estaba impecable, bien cuidado, con todos los papeles en regla. La mensualidad era manejable. Ahora que ya no estaba sosteniendo la casa de mis papás, revisaron mi historial. Mi crédito estaba perfecto. Nunca me había atrasado en nada. Salí manejándolo del lote y sentí libertad. Un coche que no traqueteaba. Que no olía raro. Que no me hacía pensar todos los días cuánto iba a costar la siguiente reparación.
Al día siguiente pedí el día libre en el trabajo. No porque estuviera enferma. Solo para respirar. Me fui a manejar sin rumbo por la ciudad, escuchando música, como si estuviera recordando quién era yo antes de todo esto. 3 meses después de cortar el dinero, mi mamá apareció en el hospital. No entró a la fuerza. Preguntó por mí como visitante y me esperó en la cafetería. Justo cuando salí a tomar agua en mi descanso, la vi sentada frente a mí. Se sentó sin preguntar. Elena, por favor, dijo. El banco ya mandó otra advertencia. Vamos 3 meses atrasados. Yo seguí comiendo. No por ser mala. Simplemente ya no me nacía correr a arreglarles la vida. Eso ya no es mi problema, le dije. Pero somos familia. La miré. ¿Familia? ¿Cómo cuando me dejaron fuera de la mesa? Mi mamá empezó a llorar. Nos equivocamos. Perdón. Pero no nos puedes dejar perder la casa por una noche fea. La miré directo. No fue una noche. Fue un año. Un año de dar y dar. Un año de que ustedes lo vieran como algo normal. Y luego la humillación enfrente de todos. Mi mamá se limpió las lágrimas. Yo no quise decir eso, Elena. Si lo dijiste. Me levanté. Mi mamá me agarró del brazo. Te lo ruego. Bajé la mirada y no sentí nada. Ni culpa. Ni ganas de arreglarlo. Nada. Y aunque suene duro, eso fue liberador. Pídele ayuda a Sara, le dije. Y me fui. 6 meses después me enteré, por un pariente que todavía no había bloqueado, que mis papás vendieron la casa. Se mudaron a un departamento más pequeño, de 2 recámaras, en otra parte de la zona metropolitana. Sara nunca ofreció pagar la hipoteca. Dijo que no podía por los gastos de los niños. Pero yo sabía que sí podía. Simplemente no quería. Y mientras mis papás se ajustaban a su nueva vida, Sara y Marco se fueron una semana a la playa y lo presumieron en redes sociales. No me sorprendió. Sara siempre fue buena para gastar el dinero de otros, pero no el suyo. Hace 2 semanas me llegó una carta al buzón. No tenía remitente. Era una nota escrita a mano por mi mamá. Decía que habían perdido la casa por mi culpa. Que yo había destruido a la familia. Que era egoísta, fría y sin corazón. Que esperaba que yo fuera feliz con lo que había hecho. La leí una vez y la tiré. Porque la verdad es que sí soy feliz. Trabajo un horario normal. Tomo turnos extra cuando quiero, no cuando alguien me está exprimiendo. El próximo mes me voy una semana a la playa. Una semana completa. No lo hacía desde hace más de 2 años. Me compré ropa nueva. Me corté el cabello. Volví a hacer ejercicio. Y estoy saliendo con alguien. Se llama David. Es fisioterapeuta en el hospital. Es tranquilo, atento. Llevamos 3 meses saliendo. No sabe todo el drama de mi familia porque la verdad es que ya no vivo en eso. No quiero que mi vida gire alrededor de ellos. Mi vida volvió a ser mía. Tengo ahorros. Duermo bien. Ya no camino como zombie. Ya no me da miedo abrir la aplicación del banco. Y lo más importante, aprendí que ser familia no le da derecho a nadie a usarte y tratarte mal. Pensé que los iba a extrañar. Pero no. La gente que de verdad me quiere nunca me habría hecho lo que ellos me hicieron. La señora Chen todavía me trae comida de vez en cuando y me pregunta cómo me fue en el día. Mis compañeras del hospital me invitan a sus cumpleaños. David llega con pequeños detalles y me escucha de verdad cuando hablo de mi trabajo. Ellos son los que importan. No los que solo me querían por mi transferencia mensual.